¿Qué tal? Soy Guadalupe Camacho, tengo 53 años. Yo me levanté un lunes 17 de septiembre y durante el transcurso del día yo empecé a sentir un dolor en el bajo abdomen diferente a cualquier tipo de dolor que antes me había dado, ¿no? Llego al hospital privado y directamente me mandaron a hacer una tomografía. El doctor Ricardes, que fue el especialista que hasta la fecha me atiende, él me dijo, señora, ojalá y sea apendicitis. Salgo de la tomografía, de la nada aparece el doctor Ricardes y me dice, señora, le tengo una muy mala noticia. Usted tiene un divertículo obstruido por un fecalito, rompió las paredes del intestino, pegado al colon, y por lo tanto usted ya inicia un proceso de peritonitis. Salgo de la cirugía, me empiezo a tocar y dije, pues, ¿qué fue lo que me pasó, no? O sea, como que yo no entendía todavía qué era lo que me había pasado. Y cuando me quitan todo ese vendaje, es cuando me doy cuenta que en lugar de tener yo solo una abertura, pues tengo dos. Y en la segunda, pues tengo expuesto el intestino. Y que ahí en el intestino, pues va una bolsita que es por la que yo defeco. Ahí fue cuando empecé a entender que pues mi vida cambió. Estuve hospitalizada durante casi 7 días y no me dieron de alta hasta que no empezó a haber movimiento intestinal. Pero yo de todas maneras, este padecimiento yo todavía no lo entendía. O sea, yo decía, bueno, pues voy a hacer por una bolsita y ya. Porque yo tenía muchas dudas, bueno, ¿y cómo la cambio? ¿Qué hago? ¿Cómo la manipulo? Yo tenía más dudas que respuestas. Entonces yo le empiezo a hacer una serie de preguntas, oiga doctor, pero ¿y cómo manipulo esto? Y fue cuando por primera vez me comentó de los laboratorios Convatec. Él agarró su celular en ese momento estando en el consultorio y él fue el que me sacó la cita. El primer día que yo llego aquí me recibe Karim. Lo primero que me dijo, bueno, usted se va a sentar aquí. Me mostró que enfrente de mí había un espejo. Dice, este espejo, el propósito del espejo es de que usted vea cómo la vamos a manipular, pero la idea es que llegue un momento en que usted lo haga por sí misma. Karim me forzó, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, a que yo ya empezara a manipular yo sola. Con su supervisión, yo empezaba a hacer las cosas. Me dijo que iba a ver los beneficios del material que aquí elaboran en Convatec y yo aprendí con él que el estoma debe de tener un tamaño, un color y una forma deseada, tanto emocionalmente como de salud y de higiene, pues soy otra. Corrí con la suerte de que había hasta descuentos en los materiales, ¿no? 4 semanas en las que yo aprendí a hacerlo sola y que me dieron de alta porque mi estoma pues estuvo ya perfecto. De cómo llegué de mi estoma a como lo tengo actualmente, pues el programa contigo fue el que le dio forma, color, tamaño y todo. He aprendido a convivir con mi padecimiento y la llevo muy bien. Gracias al programa contigo y gracias a Convatec. Es mi experiencia. Gracias. Mi nombre es Guadalupe Camacho, soy una paciente colostomizada y gracias al programa contigo, yo puedo.